Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener una nueva sesión de nuestro diplomado y pues bueno, les voy a compartir, bueno, más bien ya está compartida la pantalla, los voy a dejar con esta sesión y después vamos a hacer algunas observaciones y algunos puntos en específico de lo que se estuvo mencionando en esta sesión en específico que me parece que está muy completa. Bien, entonces vamos a comenzar con nuestra clase y pues sin más que decirles, los dejo con esta clase. De hoy. Durante la charla voy a tratar 3 puntos básicos que debemos tener claro como enfermeros, ¿sí? Una es la anatomía y la fisiología cardíaca, que es nuestro punto de partida, para que podamos identificar al pie del paciente en las unidades de cuidado intensivo, que es donde realizamos este cuidado de manera individual. Como segundo punto, vamos a ver unas generalidades de cirugía cardíaca. Es algo muy básico para que nos demos también como una idea de qué pasa con nuestro paciente en el quirófano y cómo nosotros podemos darle un manejo integral desde nuestro equipo multidisciplinario en las áreas de cuidado intensivo. Finalmente, para cerrar la charla, vamos a tener los cuidados de enfermería y el manejo farmacológico, que es la idea de este espacio académico, donde discutimos básicamente la farmacología de nuestros pacientes y de nuestros usuarios. Bueno, empezamos con nuestro primer punto, que es la anatomía y la fisiología cardíaca. Recordemos que el corazón es un órgano que está ubicado en nuestra cavidad torácica, justo por detrás del esternón. Limita en la parte superior con los grandes vasos y en la parte inferior con el músculo diafragmático. Al lado y lado se encuentra nuestro pulmón derecho, el pulmón izquierdo. En la parte posterior del corazón va a estar el esófago y en la parte inmediatamente anterior está el esternón. El corazón está cubierto por 3 capas o lo componen 3 capas. La primera, que es la capa del pericardio, que es una membrana serosa que recubre nuestro corazón. El tejido que sigue es el miocardio, que es la mayor composición de este órgano, es constituido por músculo estriado y favorece pues la contractilidad de este órgano. En la parte más interna tenemos el endocardio, que está compuesto de tejido conectivo. Para recordar cosas básicas, nuestro corazón actúa como una bomba, la bomba derecha y la bomba izquierda, como se puede apreciar aquí en la imagen. Debemos recordar que nuestra bomba derecha es la encargada de recibir todo el retorno venoso, ¿sí?, de nuestro organismo. Desemboca en nuestra vena cava superior. Podemos observar aquí en la ilustración que pasa a nuestra aurícula derecha y a través de la válvula tricúspide la sangre pasa a nuestro ventrículo derecho. De este modo podemos tener nuestro retorno venoso dentro de las cavidades derechas del corazón. Este las impulsa hacia nuestros pulmones para adelantar nuestro proceso de oxigenación. La sangre pasa a través de nuestras válvulas pulmonares, que serían estas, ¿sí?, y emergen hacia el corazón a través del tronco de la arteria pulmonar, ¿sí?, derecha e izquierda, y una vez oxigenada, retorna nuevamente a nuestro corazón a través de las venas pulmonares. Ingresa a nuestra aurícula izquierda, que ya hace parte de nuestra bomba denominada izquierda, que es la que se encarga de bombear toda la sangre ya oxigenada hacia el resto de nuestros órganos. Una vez está en la aurícula derecha, pasa a través de nuestra válvula mitral y está en el ventrículo izquierdo. Este ventrículo, al contraerse, eyecta la sangre a través de nuestras válvulas aórticas, ¿sí?, emerge
por la aorta ascendente, el callado aórtico, y finalmente por la porción descendente de la arteria aorta. Ese es básicamente el ciclo que tiene nuestra sangre dentro del corazón y las grandes estructuras que debemos tener en cuenta para monitorizar y para cuidar a nuestros pacientes de cirugía cardíaca. Esta imagen muestra un corte posterior de la estructura donde observamos las venas pulmonares, nuestras arterias pulmonares inmediatamente en la parte superior, el callado aórtico, la vena cava superior, la vena cava inferior, la aurícula derecha, ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Es importante también recordar, ya hace parte de esta estructura, las válvulas. Las mencioné rápidamente y con esta imagen quiero que tengan en cuenta que las estructuras de las válvulas pulmonares y las válvulas aórticas son de características semilunares y que estas arterias tienen también unas válvulas, semilunares, y son 3 en ambos casos. A diferencia de nuestra válvula tricúspide del lado que queda al lado derecho del corazón y de la válvula mitral que es de la parte izquierda, donde no son estructuras semilunares, sino que se sujetan directamente al músculo a través de los músculos papilares. Para continuar con nuestra anatomía y fisiología, también es importante tratar la circulación cardíaca o recordarla. Nuestro sistema arterial, que está en la parte izquierda de esta presentación, muestra que de la arteria aorta ascendente emergen 2 vasos. La primera es la arteria coronaria derecha, que se las estoy señalando, es la que se encarga de la parte lateral derecha y la parte posterior del corazón, donde emerge una rama interventricular de esta coronaria derecha. De este modo, tenemos la irrigación derecha y posterior cardíaca. Por el otro lado, podemos contar con esta arteria coronaria izquierda, ¿sí?, que se bifurca y forma nuestra arteria descendente anterior, que es esta que les estoy enseñando, que facilita la irrigación hacia la cara anterior del corazón y finaliza en el ápex. La otra rama es nuestra arteria circunfleja, que se encarga de la irrigación de la parte lateral izquierda del corazón. De esta manera, nuestro corazón recibe irrigación coronaria, mientras se encuentra relajado, o sea, en diástole. De nuestro sistema venoso podemos decir que tenemos una vena cardíaca magna, que es básicamente la colateral a nuestra descendente anterior, que también hace el mismo recorrido que hace la arteria circunfleja y finalmente desemboca en el seno coronario para llegar a la aurícula derecha. De la parte posterior podemos encontrar nuestra vena cardíaca media, que es colateral a la rama interventricular posterior de la coronaria derecha. También confluyen en nuestro seno coronario y termina desembocando la sangre venosa en la aurícula derecha. Esto es importante, ¿por qué? Porque en los pacientes de cirugía cardíaca tenemos 2 opciones, o el cambio valvular, que lo vamos a mencionar más adelante, o la revascularización miocárdica. Entonces debemos tener claro de qué parte irriga cada arteria para saber qué podemos encontrar en un electrocardiograma. Es así como podemos observar en esta diapositiva la inervación cardíaca. Es importante resaltar que tenemos una inervación extrínseca que viene de nuestro sistema nervioso autónomo, ¿sí?, y parte de nuestro sistema simpático y parasimpático, que básicamente regulan la frecuencia cardíaca. En el fenómeno de huida, de lucha y huida, se activa el simpático y esto hace que aumente nuestra frecuencia cardíaca y el bombeo
de sangre a nuestros órganos, a diferencia de nuestro sistema parasimpático, que lo que hace es poner el corazón un poco más lento en los episodios de descanso. Adicionalmente a esto, nuestro corazón cuenta con células autómatas que generan impulsos eléctricos. Es así como en las ilustraciones ustedes pueden observar la inervación intrínseca cardíaca, que parte inicialmente de nuestro nodo sinusal o nuestro marcapasos, ¿sí? Ubicado en la aurícula derecha del corazón. Lo podemos ver aquí en color azul. Nuestro nodo sinusal es el que se encarga, ¿sí?, de generar el impulso eléctrico para que nuestro corazón finalmente haga su ciclo cardíaco con sístole y diástole. Finalmente, este nodo sinusal, ¿sí?, transmite esos impulsos a través de las vías internodales anterior, media y posterior. Estas confluyen en el nódulo aurículo-ventricular, ubicado entre la aurícula derecha del corazón y el ventrículo derecho. Este nodo aurículo-ventricular también cuenta con un ritmo cardíaco, pero es mucho más lento que el del nodo sinusal. ¿Sí? Es así como podemos encontrar alrededor de 30 y 40 impulsos desde este nódulo si no funcionase nuestro nódulo o marcapaso sinusal. Este nódulo se ramifica, ¿sí? Una rama, ¿sí?, sale a través del septum interventricular, ¿sí?, y se convierte en nuestra rama de conducción izquierda, que va a desembocar en nuestros músculos papilares izquierdos y va a ser el responsable, a través de las fibras de Purkinje, de estimular esas células para la contracción. Por otro lado, tenemos la rama de conducción derecha, que a través también de las fibras de Purkinje llega hacia los músculos papilares y es la responsable de la contracción ventricular derecha. En este momento estamos viendo en pantalla un ritmo sinusal que observamos nosotros en un examen que tomamos habitualmente desde enfermería, ¿sí?, que es un electrocardiograma, ¿sí?, que básicamente es nuestra traducción de la actividad eléctrica del corazón en ondas. Tenemos la onda P, ¿sí?, que básicamente es la traducción de la activación de nuestras dos aurículas. El complejo QRS que observamos aquí en verde es la activación o la contracción de nuestros ventrículos. Tenemos la onda T, por decirlo de una manera rápida, es la recuperación ventricular o la relajación ventricular. Y en algunas oportunidades podemos ver la onda U, que también habla de la relajación de las aurículas. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto en cirugía cardíaca? Porque una de las principales intervenciones del cuidado de enfermería es identificar las arritmias posoperatorias en un paciente de cirugía cardiovascular, ya que los pacientes son sometidos a incisiones en su músculo cardíaco en varias oportunidades, entonces pueden, ¿sí?, lesionarse estos segmentos, las fibras musculares, y puede interrumpirse esa transmisión eléctrica del impulso y pueden generar una contracción no adecuada del músculo cardíaco. Y si no sabemos, pues, identificarlas de manera prematura, puede desencadenar un desenlace fatal en nuestros pacientes. También es importante que tengamos en cuenta dentro de la fisiología cardíaca nuestra relación del ciclo cardíaco en sístole y en diástole sobre el volumen y la presión intraventricular izquierda. ¿Por qué es importante? Porque nosotros debemos recordar algo que nos mencionan en nuestro pregrado
es el gasto cardíaco, ¿sí? Que básicamente es la frecuencia con la que late nuestro corazón y el volumen que puede ser eyectado por parte de este músculo, ¿sí? Entonces, ese gasto cardíaco es básicamente el ciclo que cumple nuestro corazón para bombear sangre al organismo. Entonces, si tenemos un bajo gasto cardíaco, nuestros órganos no van a ser perfundidos adecuadamente y van a desencadenar una falla, ¿sí?, en su funcionamiento. Entonces, volviendo a esta gráfica, debemos recordar que nuestro corazón izquierdo debe tener una cantidad escasa de volumen, ¿sí? Más o menos son 50 mililitros de sangre, ¿sí?, que permanecen dentro de esta cavidad. Con el aumento leve de ciertas presiones interventriculares izquierdas podemos dar la apertura a la válvula mitral. Se encuentra entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Una vez está esta válvula abierta, podemos decir que se ha iniciado el periodo de llenado de nuestro ventrículo. Es importante tener en cuenta aquí que en este ciclo no varía mucho la presión interventricular izquierda, pero sí aumenta notoriamente el volumen, hasta que las presiones se igualan y llega más o menos a un volumen de los 120 mililitros y se hace el cierre de esa válvula mitral, ¿sí? O sea, ya no se permite el paso de la sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo. Una vez cerrada esta válvula, ¿sí?, el ventrículo se prepara para la sístole. Entonces empieza a aumentar su presión, ¿sí?, para hacer la contracción miocárdica con un volumen igual, ¿sí?, lo que denominamos contracción isovolúmica, ¿sí?, porque aumenta la presión, más no varía el volumen. En el momento en el que ya la presión es suficiente, alrededor de los 200 milímetros de mercurio, por diferencia de gradiente se hace la apertura de la válvula aórtica. En ese momento se permite el paso de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la arteria, la porción ascendente de la arteria aorta. Y damos inicio al periodo de eyección, donde inicialmente observamos hay un leve aumento de la presión para aumentar la fuerza contráctil y posterior a esta eyección tenemos una caída súbita tanto del volumen como de las presiones, dándole paso a la relajación del músculo cardíaco. Cuando ya la presión ha caído y el volumen ha sido eyectado hacia los diferentes tejidos, queda un volumen residual, ¿sí?, y la presión sigue cayendo porque el músculo se está relajando. A eso lo vamos a llamar relación isovolúmica. Eso es lo que nos muestra esta gráfica para que entendamos también desde la fisiología cómo los cambios de presiones y los cambios de volumen en nuestro paciente postoperatorio de cirugía cardíaca van a afectar directamente ese gasto cardíaco y esa perfusión al resto de los tejidos. Dos conceptos que debemos también tener en cuenta desde la fisiología cardíaca son el concepto de precarga y poscarga, siendo la precarga básicamente el volumen ventricular al final de la diástole, ¿sí? ¿Qué tanto volumen queda en mi ventrículo derecho, ¿sí?, o en mis cavidades derechas, y qué tanto se puede soportar ese músculo? ¿Por qué es importante? ¿Sí? Porque en estados de hipervolemia o de hipovolemia, ¿sí?, van a afectar directamente nuestro gasto cardíaco, ¿sí? No podemos sobreesforzar un corazón, ¿sí?, y esto por lo menos falla cuando tenemos patologías derechas, hipertensiones pulmonares, podemos tener también estenosis de la válvula pulmonar o disfunciones también de las válvulas tricuspidias,
donde permite el constante flujo de sangre entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho y una dilatación y un debilitamiento de la pared de esa cavidad. Entonces, nuestro corazón pues no va a ser capaz de impulsar el suficiente volumen porque va a deteriorarse de manera progresiva, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la precarga va a aumentar, ¿sí?, en estados de hipervolemia, de insuficiencia cardíaca, ¿sí?, y va a disminuir, ¿sí?, en estados de hipovolemia, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado con estos estados y es un cuidado de enfermería que podemos tener aquí con esta monitorización que se puede medir fácil a través de un catéter venoso central, ¿sí?, la que denominamos la presión venosa central, la PVC, o si el paciente llega en el postquirúrgico con un catéter de arteria pulmonar, que es también conocido como el catéter Swan-Ganz, donde medimos la presión en cuña, ¿sí?, que es una medición que nos puede dar una luz si mi paciente está quedándose en gasto cardíaco porque le falta volumen o porque tiene mucho volumen en sus cavidades derechas. O el otro concepto es la poscarga, ¿sí?, que básicamente es la resistencia o la dificultad del ventrículo izquierdo a la eyección de sangre debido a la resistencia aórtica, ¿sí? Va a depender directamente de nuestra presión arterial sistólica en la arteria, la porción ascendente de la arteria aorta. ¿Por qué es importante tener este concepto? Porque también como enfermeros nuestra responsabilidad es velar porque la presión arterial sistólica básicamente se mantenga dentro de unos rangos aceptables y para que nuestro ventrículo izquierdo pueda bombear la suficiente cantidad de sangre hacia el resto de los tejidos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos en los casos de hipertensión, de vasoconstricción, una poscarga aumentada, ¿sí?, donde no es posible que nuestro ventrículo izquierdo eyecte la suficiente cantidad de sangre y podemos ocasionar una hipoperfusión de los tejidos. Como segundo punto de esta charla, habíamos hablado de algo general de la clasificación de las patologías cardíacas. Básicamente se clasifican en dos: las valvulopatías, ¿sí?, que hacen alusión a nuestras 4 válvulas, ya que ya las había mencionado, donde se observan insuficiencias o estenosis. Insuficiencias son debilitamiento o estenosis calcificaciones donde disminuyen la luz de las válvulas, ¿sí?, y permite un flujo constante o un flujo insuficiente al paso de otra cavidad. Las otras patologías son las enfermedades coronarias, los infartos, que básicamente se producen por ateroesclerosis. Aquí en la imagen podemos observar una oclusión de la arteria descendente anterior y como consecuencia una lesión de la cara anterior del miocardio. La cirugía cardiovascular es una de las alternativas para corregir estas dos patologías. No es la única opción, ya que pues, la medicina ha ido avanzando y ahora se prefiere los tratamientos mínimamente invasivos y se pueden hacer tratamientos endovasculares, pero para efectos de esta charla vamos a tratar sobre las cirugías cardiovasculares abiertas, las que se hacen a través de una incisión por el esternón y se hace el abordaje del músculo cardíaco de manera directa. Aquí les resalto que los pacientes deben conectarse a la máquina de circulación extracorpórea, ya que el corazón debe entrar en una parada cardíaca y se debe suplir esta necesidad. Es un equipo multidisciplinar. Vemos que los profesionales de anestesiología deben estar entrenados en cirugía cardiovascular, los cirujanos, la persona que instrumenta, y aquí vemos la enfermera entrenada en perfusión, que básicamente es la responsable de perfundir el cuerpo de nuestro paciente mientras el equipo quirúrgico trabaja en la corrección de la patología que vaya
a tratar. Dentro del quirófano, ¿sí?, pasan muchas cosas, el corazón entra en paro, se reinicia, ¿sí?, hay unas condiciones de temperatura extremadamente bajas, entonces obtenemos un paciente críticamente enfermo, donde las recomendaciones posoperatorias inmediatas van a estar encaminadas a una rehabilitación y a un tratamiento guiado por un equipo multidisciplinar. Las recomendaciones claras son extubación de manera precoz para los pacientes, movilizarlos, como vemos al señor, de manera precoz, analgesia multinodal, ¿sí?, que para efectos de esta charla es súper importante tenerlo en cuenta porque los pacientes tienen habitualmente heridas en los miembros inferiores y hacen una revascularización, o en los miembros inferiores porque hacen puentes safenos, o en el tórax por la esternotomía. La inspirometría incentiva, que hace parte de la rehabilitación cardiopulmonar, un control glucémico estricto, donde debemos disminuir el consumo de oxígeno para los músculos cardíacos. Hay que evitar los nefrotóxicos las 24 horas posoperatorias, ¿sí?, debido a que, como les mencioné anteriormente, los pacientes entran en un estado, en ocasiones, de hipoperfusión en el quirófano. Hay que hacer un manejo guiado por objetivos, profilaxis para las náuseas y los vómitos para que pueda nuestro paciente nutrirse de manera adecuada vía parenteral, ¿sí?, y no tenga sensación de dolor en el tórax y haga una depresión respiratoria restrictiva. Hay que hacer el retiro precoz de los drenajes y abordajes precoces también como recomendación del delirio. Dentro de los cuidados de enfermería es importante que nosotros debemos tener en cuenta que nuestro paciente debe ser revisado previamente antes del ingreso a nuestras unidades. ¿Sí? Debemos conocer la historia clínica, qué patologías tiene de base, por qué fue llevado al quirófano. Debemos comunicarnos continuamente con el profesional que esté a cargo en quirófano para saber qué está sucediendo con él y cómo debemos esperarlo en nuestra sala. Hacemos la preparación del cubículo, alistando, ustedes pueden ver en la imagen, un monitor multiparámetros. La monitorización de los pacientes postquirúrgicos se hace de manera invasiva, entonces debemos garantizar todos los insumos necesarios. Sale ante la manipulación que les mencioné cardíaca, sale con un marcapaso epicárdico porque las arritmias son una complicación bastante frecuente, entonces debemos tener y saber manejar un generador de pulso, los sistemas de vacío para aspiración, bombas de infusión, medicamentos e insumos que ya lo vamos a mencionar, el ventilador mecánico, una manta térmica porque el paciente va a llegar frío del quirófano, esto va a favorecer la vasoconstricción y adicionalmente a eso las plaquetas no se adhieren, no existe el fenómeno de coagulación cuando el paciente está frío, entonces aumenta el riesgo de sangrado. Por otro lado, si el paciente está hipertérmico y tiene alzas de temperatura, nuestro corazón va a aumentar su frecuencia cardíaca, va a aumentar el gasto cardíaco, ¿sí? Y también puede haber una vasodilatación, ¿sí?, que debemos regular con esta manta. Tenemos que tener los sistemas de drenaje, las cuantificaciones de pérdidas, sondas vesicales, tubos de tórax, el tubo mediastinal que también egresa el paciente con ese del quirófano. Tenemos que tomar unos laboratorios y verificar que nuestro paciente no pierda sangre por ninguna herida. Tenemos que tener cerca el carro de paro, el electrocardiógrafo para revisar el electrocardiograma y revisar si hay arritmias. Debe hacerse un control ecocardiográfico y radiográfico posterior y garantizar la nutrición. Dentro de nuestro manejo farmacológico es importante recordar que el manejo de nuestros individuos son por un equipo multidisciplinar, ¿sí?, que debe proponer una estrategia guiada con objetivos claros. El individuo debe ser tratado de manera particular que garantice también la seguridad y el abordaje correcto. No todos los pacientes llegan en las mismas condiciones y deben abordarse igual. Debemos prevenir las complicaciones posoperatorias y aquí es importante tener en cuenta
que la principal arritmia es la fibrilación auricular de novo. Tenemos complicaciones como sangrado, vasoplegia, aturdimiento miocárdico, bajo gasto y choque cardiogénico. Aquí quiero resaltarles nuevamente que hoy por hoy la medicina y en las áreas de cirugía cardiovascular tienen como uno de sus pilares la analgesia multinodal, ¿sí? Porque un paciente sin dolor va a tener una recuperación exitosa de una forma más rápida, va a extubarse y va a movilizarse de forma temprana. Como ustedes bien saben, el objetivo de esta charla es tratar los medicamentos que habitualmente nosotros tenemos en los pacientes posoperatorios de cirugía cardiovascular. ¿Sí? Una vez ya claros la anatomía, la fisiología, qué se hace en un quirófano, qué debemos nosotros alistar como profesionales de enfermería para esperar el paciente, debemos guiar estas actividades de la monitoría continua de nuestro paciente, ¿sí? Es así como si conocemos que nuestro paciente llega frío, ¿sí? Y está un poco hipertenso, ¿sí? Tiene 150, 80 de presión arterial, entonces nuestra primera acción no va a ser inmediatamente ponerle un vasodilatador, ¿sí? Va a ser verificar la temperatura, ¿sí? Porque ya conocemos que llegan fríos, ya conocemos los efectos de la hipotermia, entonces lo vamos a abrigar un poco, vamos a ver qué tan dormido está, si está despierto, si está dormido, si tiene dolor, si no tiene dolor, y eso va a ser lo principal que nosotros vamos a controlar con el paciente. El dolor, la temperatura, vamos a monitorizar, como les recalqué, el trazado electrocardiográfico y vamos a guiar nuestro qué hacer como enfermeros y nuestra terapia farmacológica de la siguiente manera. Debemos tener como principal grupo los sinotrópicos y los vasoactivos en pacientes de cirugía cardiovascular. ¿Por qué? Porque en esa monitoría vamos a identificar bajos gastos o vamos a identificar hipertensión o hipotensión en el paciente. Si no lo resolvemos con fluidoterapia, que básicamente se debe garantizar también la disponibilidad de los hemoderivados. Si no le falta volumen, si el paciente está tibio, si no tiene dolor, entonces vamos a guiar, dependiendo de los hallazgos, nuestras infusiones. Aquí organicé unas tablas donde observamos una lista de medicamentos, ¿sí? El medicamento está la dosis, por ejemplo, de la adrenalina, tenemos que la dosis va desde 0.02 a 0.4 miligramos kilogramo minuto. Esa va a ser la infusión que nosotros vamos a hacer. Como enfermeros, ustedes también recuerdan que debemos garantizar la administración correcta de los medicamentos con los 10 correctos, que incluyen el paciente correcto, la vía correcta. Un paciente posoperatorio de cirugía cardíaca va a llegar necesariamente con un catéter venoso central, donde puede recibir esta infusión de adrenalina, que es una infusión a nivel central, porque si no produce necrosis periférica. Debemos conocer la presentación de este medicamento, que viene por ampolla, 1 miligramo en 1 ml, y aquí cuento con unas diluciones, ¿sí? Que van básicamente por institución y por unidades, ¿sí? No son diluciones que deban manejarse en todas las instituciones ni en todas las unidades, pero son las que habitualmente uno encuentra, ¿sí? De preferencia, los vasoactivos se diluyen en dextrosa, tienen una mejor estabilidad, ¿sí? Hay que tener pues en cuenta que si el paciente tiene un antecedente de diabetes, tenemos que reducir pues al máximo esas diluciones, y si fuese el caso de este paciente, podríamos diluirlo en solución salina normal, la adrenalina, pero si no tiene ningún antecedente, debe ser la forma ideal
es la dextrosa en agua al 5%. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Valoración cardiovascular, ¿sí? La monitoría de arritmias, porque la adrenalina va a aumentar mi frecuencia cardíaca, va a restablecer la presión arterial, que para eso se utiliza este medicamento. Básicamente no es de primera elección, pero sí es utilizado en algunos casos y se utiliza o se toma la decisión si ya corregimos todo lo que les comenté anteriormente, temperatura, volumen, y el paciente no mejora, no tiene una presión arterial media superior a los 65 milímetros de mercurio, que es el valor con el que se perfunden todos los tejidos. Entonces hay que iniciar esta infusión titulable. Sí, ahí también es muy importante el quehacer y el cuidado por parte de enfermería, porque no podemos dejar a un paciente con una infusión de un vaso activo, ¿sí? Y dejarlo por 2, 3, 4, 5 y 6 horas. Debemos hacer una monitoría constante, por eso la monitoría es invasiva y debe ser titulada, ¿sí? Para no llevar al paciente al otro extremo. Si un paciente tiene una presión arterial media inferior a los 65 milímetros de mercurio, ¿sí? Yo voy a iniciar lentamente, aumento progresivamente esa infusión hasta lograr mi meta, ¿sí? Y si ya logré mi meta y ya tengo una presión arterial mayor, ¿sí? Si ya tengo de 75, de 80, lo voy titulando hacia el destete. Es importante recalcar que estos medicamentos deben ser de destete rápido, ¿sí? Y que se deben ir controlando las otras variables para poder lograr que nuestro paciente salga adelante. Otro medicamento que utilizamos es la dobutamina, que va de 2 a 20 microgramos por kilogramo minuto, va diluida también en dextrosa, habitualmente se lleva hasta los 120 mililitros y se programa la bomba de infusión para corregir a nuestro paciente. La dopamina también la utilizamos. El milrinone, aquí es importante resaltarles que hoy por hoy es utilizado en algunos pacientes con insuficiencias cardíacas y con fracciones de eyección muy caídas, ¿sí? En la parte preoperatoria, ¿sí? Se hacen infusiones de 24 horas, ¿sí? Que lo que hace es aumentar la inotropía cardíaca y mejora esas fracciones de eyecciones, mejorando así el volumen eyectado por el corazón. La dosis es de 0,25 a 0,75 microgramos kilogramo minuto. Va diluido también está en solución salina, puede ser de preferencia la elección. Viene una ampolla por 10 miligramos en 10 mililitros. Se hace una dilución 1 a 1. ¿Sí? Es importante recalcar que los inotrópicos, ¿sí? Fácilmente llevan a un paciente a hacer arritmias como las fibrilaciones auriculares. Entonces hay que tener en cuenta eso, y que también otro de los efectos importantes es la hipotensión, que también ocasionan, aumentan la frecuencia cardíaca, pero habitualmente también me vasodilatan al paciente. El levocimendano, conocido también como Daxim, va en una dosis de 3 a 12 microgramos kilogramo minuto, ¿sí? Durante 24 horas, ¿sí? A menos que se evidencie una arritmia que no pueda controlar. Esta ampolla viene de 12.5 miligramos en 5 mililitros, debe llevarse a 500 mililitros de dextrosa al 5. La noradrenalina, que es nuestro vasopresor de elección de primera línea, la dosis va de 0,01 a 1 microgramo kilogramo minuto. Vienen habitualmente en ampollas de 4 miligramos en 4 ml, es sensible a la luz, entonces nosotros debemos contar, nuestras instituciones ya cuentan con equipos que protegen nuestros medicamentos de la luz, son opacos, o si no, pues si no contamos con los recursos en las instituciones, podemos cubrirlos con unas bolsas protectoras que también suelen traer estos medicamentos. Podemos prepararla, como les dije, una simple
una ampolla de 4 miligramos hasta 125 ml de dextrosal 5 de elección. Aquí en los cuidados o las recomendaciones es importante tener en cuenta que un paciente con hipotensión, lo primero que se debe pensar es que está hipovolémico, le falta volumen. Y además yo no puedo estrechar un vaso si no tengo un líquido para mover, ¿sí? Entonces debemos garantizar la normovolemia para iniciar vasoactivos. Entonces, si voy a iniciar noradrenalina, debo tener una PVC aceptable, un gasto urinario aceptable, ¿sí? Un cc más o menos kilogramo hora es lo que orina un paciente normal. Entonces, si yo veo que un paciente está orinando 0,2 por kilo hora, ¿sí? No voy a iniciar inmediatamente noradrenalina sin tener un plan de respaldo que le garantice que sí va a tener fluidos para movilizar ese vaso. ¿Listo? También tenemos nuestra amiodarona, ¿sí? Les mencioné anteriormente que la principal complicación es la fibrilación auricular. Es un medicamento que utilizamos habitualmente. Tenemos dos opciones de utilizarla: la infusión intermitente o una dosis única, ¿sí? De 300 miligramos, o la infusión continua. En algunas instituciones hacemos la impregnación con los 300 miligramos y preparamos una infusión continua para 24 horas. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es controlar esa frecuencia cardíaca. Debe ir sí o sí montada en dextrosa, en agua destilada al 5, ¿sí? Y es importante también tener en cuenta que la amiodarona se cristaliza con mucha facilidad. Entonces debe ir por una vía única, idealmente no periférica, porque produce flebitis por su alta osmolaridad, y debe evitarse la exposición solar, aunque no es mandatorio que deba ir protegido de la luz en un equipo. Les traje aquí a colación también unas mezclas importantes, que son la mezcla de potasio, la reposición que nosotros hacemos de potasio habitualmente en nuestras instituciones, ya que el aumento de la cantidad extracelular de este electrolito disminuye la contractilidad miocárdica, ¿sí? Entonces, y disminuye el potencial de acción, ¿sí? Entonces, favorece alta concentración de este electrolito de manera extracelular, favorece la aparición de arritmias. Entonces, un cuidado súper importante y desde la farmacología es hacer la reposición de potasio para nuestros pacientes, y debemos garantizar más o menos un potasio de los 4 miliequivalentes. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. El potasio también es un electrolito que idealmente debe ir por vía central o por una yugular externa. El potasio periférico, se documentan muchísimas flebitis. Si no tenemos pues un acceso, que no es el caso de un paciente de cirugía, lo podemos montar de manera periférica. Pero como los pacientes habitualmente ingresan con un catéter venoso central o una vía central, entonces podemos montarlo de esta manera, ¿sí? Una ampolla más 90 ml de solución salina es lo que habitualmente se hace en las unidades de cuidado intensivo, y dependiendo de la reposición que haya que hacerle, pues nos durará o es estable 24 horas. En esta otra tabla podemos observar, ¿sí?, la sedación y la analgesia de elección en un paciente de cirugía cardíaca. Si recuerdan, dentro de los cuidados y dentro de los lineamientos que se da hoy por hoy, ¿sí?, es que nuestro paciente debe estar sin dolor, debe extubarse de manera precoz y debe movilizarse, ¿sí? Los medicamentos que habitualmente utilizamos es el fentanil y el midazolam. Lo hacemos aproximadamente por 24 horas. ¿Sí? Si el plan no es extubar el paciente, vamos a montar de inmediato
estas infusiones para recibirlo en la unidad de cuidado intensivo. Recordemos que el fentanil es un opioide, ¿sí?, que produce dificultad respiratoria a altas dosis, entonces debemos tener en cuenta la infusión. Habitualmente viene la ampolla por 500 microgramos en 10 ml y se lleva a 100 centímetros con solución salina. ¿Sí? La idea de tener fentanil concomitante con midazolam es que nuestro paciente permanezca dormido y sin dolor. ¿Sí? La analgesia la da el fentanil y la sedación, en este caso, nos la da el midazolam como un derivado de las benzodiazepinas. Otra opción que podemos tener, ¿sí?, y que es hoy por hoy una de las más frecuentes, ¿sí?, es la sedación consciente con el Presex o la dexmedetomidina, que es la que podemos observar aquí. Viene un vial por 200 microgramos en 2 ml y también habitualmente se lleva a los 100 cc de solución salina. ¿Qué nos favorece? La sedación consciente, que nuestro paciente esté despierto y esté tranquilo, que nosotros podamos hablarle, ¿sí?, y darle a conocer que su cirugía salió bien, que ya le vamos a retirar la mayoría de los dispositivos que tiene y que él nos pueda también decir si tiene dolor o si no tiene dolor para poder contrarrestar estos efectos. ¿Sí? El midazolam, como les digo, se usa habitualmente en pacientes que no van a ser extubados de manera temprana. No vamos a montar una infusión de midazolam y fentanil para extubar a un paciente en horas de la tarde o de la noche, ¿sí? Dentro de esta analgesia, ¿sí?, ya no se usa, como les dije, tanto las infusiones, a menos de que tengamos una revascularización y un cambio valvular, que habitualmente es el cambio valvular aórtico, ¿sí?, que son cirugías grandes que ameritan que el paciente esté en reposo, ¿sí?, que no aumente su frecuencia y que no aumente su gasto cardíaco sin necesidad. Entonces sí vamos a necesitar estas mezclas, pero si no, nos apoyaremos de la dexmedetomidina, que también es un medicamento utilizado para el manejo del delirium y recomendado en la literatura. Y hoy por hoy utilizamos la morfina, utilizamos la hidromorfona también, que tiene menos efectos secundarios que la morfina, para administración habitual de analgesia, ¿sí? Estos van bolos, ¿sí? Puede ir de 1 a 4 miligramos cada 4 horas endovenosos, donde el paciente va a estar despierto y va a estar sin dolor, porque tanto la morfina como la hidromorfona tienen una vida media de ese tiempo. Entonces, mi paciente va a estar controlado. Adicionalmente, aquí quería comentarles que la literatura también documenta el paracetamol como analgésico de elección para estos pacientes. Los AINES están contraindicados por los efectos secundarios que tienen sobre básicamente los riñones. Para continuar con la presentación, bueno, entonces, por mencionarles el paracetamol, el acetaminofén va a ir administrado por sonda nasogástrica, o si el paciente ya está extubado y puede deglutir, irá por vía oral. Habitualmente se utilizan dosis de 1 gramo cada 8 horas, y que también le va a garantizar, concomitante con la morfina o la hidromorfona, tranquilidad al paciente y la recuperación de su movilidad. Otros medicamentos que también son utilizados, porque no siempre nuestro paciente está hipotenso, ¿sí?, son los vasodilatadores. ¿Qué son? Que los tenemos de uso habitual, son 2. La nitroglicerina, ¿sí?, que es un vasodilatador también venoso, que de hecho es de uso preferente para las patologías pulmonares o cuando tenemos pacientes con precargas altas, aumentamos la permeabilidad de los vasos venosos, ¿sí?, para que disminuya ese volumen, ¿sí? No es tan agresivo este vasodilatador, de preferencia va también en dextrosa en agua destilada,
titulable del 0,2 a 8 microgramos kilogramo minuto. No es un vasodilatador potente, o sea, yo no voy a iniciar la nitroglicerina ahora y a los 30 segundos voy a ver una hipotensión súbita. Es también de elección para el manejo de dolor en enfermedades coronarias, ¿sí? A una dosis más o menos de 5 microgramos kilogramo minuto es el estándar, porque produce vasodilatación de las arterias coronarias de manera selectiva. Nuestro segundo vasodilatador es el nitroprusiato de sodio, que sí es un vasodilatador potente y que sí es casi que de inmediata la vasodilatación, porque actúa directamente sobre el músculo arterial, ¿sí? No a través de receptores, sino directamente sobre la pared de nuestras arterias. Va a ir desde los 0,2 hasta los 5 microgramos kilogramos minuto. Importante resaltar que el nitroprusiato de sodio es sensible a la luz, o sea que hay que protegerlo, que debe ir en dextrosa al 5%, diluido también sí o sí, y que la infusión no debe ir por más de 72 horas, porque produce alteraciones del estado de la conciencia. Básicamente esto era lo que tenía por comentarles. Yo sé que tal vez es un resumen un poco extenso, sí, pero pues quise traerles a colación todos los medicamentos que utilizamos de manera habitual dentro de nuestras unidades de cuidado intensivo y que van de uso cotidiano también y rutinario para los pacientes de cirugía cardíaca. Como les mencioné anteriormente, hoy por hoy la recomendación es extubar al paciente, movilizarlo, mantenerlo consciente, mantenerlo sin dolor, ¿sí? Y pues los pilares de hoy son la analgesia multinodal, que como les expliqué va desde el acetaminofén con un opioide que le ayude, ¿sí? Llámese hidromorfona o llámese morfina, y para que nuestros pacienticos se puedan levantar rápidamente de la cama y la rehabilitación cardiopulmonar sea efectiva. Porque pues si los mantenemos con sedación, y a veces también no obtenemos información de primera mano, no podemos hablar con el paciente, no podemos saber si algo le talla un cable, si se quiere mover, si le duele, si le aprieta, si no le aprieta. ¿Sí? Entonces es mucho más fácil, además desde la humanización del cuidado que nosotros debemos tener como profesionales de enfermería, debemos propender porque nuestro paciente esté despierto y pueda egresar de manera temprana de las unidades de cuidado intensivo, reduciendo pues así las complicaciones como las infecciones intrahospitalarias. También los pacientes pues ya antes se quedaban 8 días en una unidad de cuidado intensivo y hoy la apuesta es a que se estén 72 horas y pasen a cuidado intermedio para que retomen su vida habitual. Usted quedó atenta a las preguntas, profe William. Bien, como pudieron notar, es un tema pues un poco complejo, ¿no? Básicamente el hecho de estar manejando al paciente eh, cardiovascular posoperado, que es uno de los pacientes que tienen un poquito más de complejidad en cuanto al manejo, pero que es de bastante o de suma importancia poderlo dimensionar, ¿no? Es un paciente críticamente inestable, hemodinámicamente inestable, que requiere pues de mucha atención, ¿verdad? Desde, claro, signos vitales, clínica del paciente propiamente, los drenajes, estar verificando las características y la cantidad del drenaje que va a estar, o más bien la cantidad de líquido que nos va a dar ese drenaje, ese sello de agua, usualmente porque son los que llegamos a colocar en más ocasiones, ¿no? Entonces, les voy a dejar en la plataforma
un pequeño, o bueno, un par de artículos que se refieren a los cuidados del paciente posoperado cardiovascular, de una revascularización coronaria y de un cambio valvular aórtico para que podamos ahondar, ¿no? Un poco más en estos temas. Estas últimas clases han estado un poco cortas, ¿verdad? Pero pues bueno, es el tiempo destinado. Todavía estamos dentro del tiempo reglamentario y la próxima sesión pues estaremos platicando un poco acerca de la terapia de reemplazo renal lento continuo, es decir, vamos a brindar como una introducción hacia esa terapia, vamos a volver a hablar un poco acerca del ECMO y los cuidados que se deben de realizar al paciente que está sometido a una terapia de ECMO, ¿verdad? Y vamos a hacer un énfasis en el paciente que está con una hipotermia terapéutica eh, inducida. Posterior a eso, esa siguiente clase sí va a estar un poco larga, pues vamos a dar el cierre nuestro diplomado porque esta es nuestra penúltima clase. Entonces, de nuevo, por ahí he tenido algunos problemillas en cuanto a tiempos. He estado calificando muchos trabajos en otros proyectos, vaya, muchas tareas y demás que me han ocupado con un espacio importante y pues bueno, no he podido recopilar bien toda la información que les debo, pero en el transcurso de esta semana así será. En la plataforma van a poder obtener todos los artículos que les debo de subir para complementar la información que vimos aquí en las sesiones. Y pues bueno, espero que les haya gustado esta sesión. Es muy corta de nuevo como la de la última vez, pero que son bastante buenas para seguir este, pues aprendiendo, ¿no? Creo que la enfermera Gina lo explicó bastante bien, me gustó mucho, cuando pues lo retomó y pues claro, con su debido permiso, pues les llegamos a proyectar esta sesión, ¿listo? Entonces, pues espero que les haya gustado la sesión. Recuerden que si hay dudas o preguntas, pues las pueden hacer durante esta semana en la plataforma de Classroom. Y pues bueno, la última semana de nuevo será nuestra última sesión en este diplomado. Y pues nada, muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde.